Hoy tendremos en el plató de leyendas del fútbol a Manolo Botubot. Manuel Botubot Pereira nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1955. Está casado con Eva Vicente González y tiene 2 hijos. Salió de la cantera cadista y más tarde fue traspasado al Valencia, donde estuvo 8 temporadas y luego firmó por 2 temporadas en el Castellón. Al concluir este contrato, fichó por el Jerez, donde jugó 6 meses y se retiró del fútbol. Fue internacional con la selección española sub-21 y con la absoluta. Manolo Botubot ha sido uno de los mejores centrales que ha vestido la elástica amarilla. Salió de la cantera cadista en la temporada 76-77. Ascendía al primer equipo y de la mano de Enrique Mateos debutaba en un equipo que estaba plagado de jugadores de reconocida valía como eran los Quino, Carballo, Ibáñez, Villalba, Ramón Blanco. Cuando solo llevaba en el titular unos meses, era traspasado al Valencia a cambio de 25 millones de pesetas y el fichaje de Fernando Barrachina, procedente del conjunto Che. Cuando ascendió al primer equipo, el futbolista continuaba trabajando de madrugada en la lonja de frutas con su padre. Acababa a las 8 de la mañana y a las 9 estaba en Carranza para entrenar. A Botubot lo ascendieron al primer equipo tras pasar por todas las escalas inferiores. Fue Enrique Mateos el que le dio la oportunidad de jugar y ser alguien en el fútbol. Luego llegaría aquel traspaso al Valencia y no pudo disfrutar del ascenso del Cádiz a Primera División. Botubot estuvo 8 temporadas en el Valencia y consiguió una Copa del Rey, una Recopa y una Supercopa de Europa. Coincidió en la selección con jugadores de la talla de Migueli, Alessanco, Gordillo o Camacho. En el partido contra Italia marcó a Paolo Rossi, que sería el máximo goleador en el Mundial de España. El escadista y es valencianista, tuvo el honor de ser el primer jugador que marcó en España a Diego Armando Maradona. Fue en un partido contra Argentina en Mestalla. Botubot considera a Maradona como el mejor jugador que ha conocido. Hacia los mayores, ya no solamente en el fútbol, ¿no? No, en todos los ámbitos generales de la vida, ¿no? Hoy la juventud tiene mucha ilusión, sí, tiene muchas ganas, pero tiene poca necesidad. Y yo creo que tener hambre de fútbol y de todo. El hambre, o entre comillas, sí, la necesidad te hace valorar más las cosas y la necesidad te hace imponerte cada día más para llegar a un objetivo, ¿no? Hoy nuestros hijos no tienen necesidad porque todo lo tienen mucho más fácil. Antes, una televisión. ¿Quién tenía televisión? 4. El resto teníamos que irnos al bar de al lado, la cafetería. Y verlo en blanco y negro. Y verlo en blanco y negro, imaginarse el color. Pues esta noche tenemos en nuestro plató de leyenda del fútbol a Manolo Botubot, un jugador nacido en la cantera del Cádiz, que solo jugó unos 15 partidos en el primer equipo cuando ascendió aquel año de la temporada 76-77. Manolo subió del Cádiz B y se hizo con un puesto en el equipo de Enrique Mateo. Duró muy poco porque los conjuntos grandes se interesaron por él y fue traspasado al Valencia, donde estuvo 8 temporadas. Pero sigue siendo cadista porque nació en el Cádiz. Manolo.
Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora después de tanto tiempo? Aunque sigue ligado al fútbol, ¿no? Tú no dejas, juegas con los veteranos de vez en cuando y tu vida sigue siendo el fútbol, ¿no? Pues sí, realmente, aunque no tengo nada que ver con el fútbol directamente, sí indirectamente, sigo yendo a ver el Cádiz cada domingo, sigo jugando con los veteranos, como bien has dicho, y bueno, si no estoy ligado al fútbol directamente, sí indirectamente me une mucho porque el futbolista difícilmente tiende a colgar las botas definitivamente, ¿no? Sino de alguna forma estoy ahí rozando lo que es el fútbol continuamente. Manolo, tú llegas al Cádiz de su cantera, desde muy pequeñito te pones esa elástica amarilla y yo aún te recuerdo en ese campo de la Barriada de la Paz, corriendo por esa banda, con esos silbidos tuyos, sí. Cuando subía ese Luis Escarti en el banquillo, aquella temporada de los Juanito Macías, Alfredo, un gran equipo. Pero antes pasaste por lo infantil, juvenil y todo. ¿Cómo fue todo? Pues mira, yo creo que el destino de las personas está escrito, ¿no? Yo creo en ello. ¿Por qué? Porque a mí me ha rozado algo de eso, ¿no? Yo jamás me hubiese pensado que hubiese sido futbolista, ¿no? Yo llegué a jugar en los alevines del Cádiz gracias a un vecino mío que iba a hacer unas pruebas con el equipo alevín del Cádiz, ¿no? Y yo simplemente iba a acompañarlo. De hecho, yo ni me vestí. Estuve viendo el partido que hicieron de entrenamiento y cuando terminó el entrenamiento, pues Guerrero y Luis Escarti llevaban esa sección, rodearon a los chavales y les dijeron que el próximo domingo estuvieran a las 10 de la mañana en el correccional de menores, donde actualmente creo que hay ahora... El campo de fútbol que había allí, que había un árbol en el centro. Exactamente, más o menos en el centro. Entrenábamos los juveniles allí también. Efectivamente. Pues allí le dijeron que a las 10 de la mañana estuviera. Entonces mi amigo no sabía dónde era. Y yo, que estaba atrás esperándolo, levanté la mano y le dije, mire usted, yo sé dónde es. Dice, sí, pues me dice Guerrero, pues tú también te vas. Digo, ¿yo? Pero si yo no he jugado. Dice, no importa, pero te llevo una zapatilla y tú ves. Y yo, ilusionado y encantado, pues me volví loco. Llegué a mi casa, le dije a mi madre lo que me había pasado, pero que me tenía que comprar una zapatilla. Y me dijo mi madre que de comprar nada, que cogiera la zapatilla que había ahí, una que estaba rota, y con esa que jugara. Efectivamente me la llevé y el domingo pues me fui al campo. Mi amigo pues jugó el primer tiempo, yo jugué el primer tiempo, a mi amigo le quitaron el segundo tiempo y a mí me mantuvieron. Me mantuvieron ese día, me mantuvieron el próximo, el otro... Y aquí estoy. Y ahí salió Manolo. Y de ahí salió Manolo Botubó. Por eso yo digo que las personas todos tenemos un destino. Y lo que tiene que ser, será. Y lo que no tiene que ser, pues no tiene que ser. Manolo, y el paso ese definitivo en el Cádiz B, una gran temporada con el ascenso, pero llega el ascenso del Cádiz B, me refiero, pero llega el salto al primer equipo, como Rushurtu, Santa María, todo... El salto al primer equipo fue consecuencia de una labor, ¿no? Una labor que hicieron muchos entrenadores, Luis Escarti, Guerrero, no me quiero olvidar de don Juan Bejerano, que hizo tanto por una cantera como creo que difícilmente otros le va a superar. Hoy día el único que lo puede superar es Luis Escarti, que también es un hombre muy vinculado a la cantera, ¿no? Pero don Juan Bejerano hizo mucho por aquello. Nosotros, y en aquel entonces pues salió un equipo plagado de figuras, de buenos jugadores, y salió una camada, porque el fútbol en la cantera son camadas, ¿no? En aquel entonces salieron muy buenos jugadores, ¿no? Luego hubieron otras camadas, que fueron la camada de Kiko, de Arteaga, y anteriormente de Mami Quevedo. La de Pepe Mejía, exactamente, la de Chano, o sea que... Pero todo eso, esas camadas hay que trabajarlas, ¿no? Y ahora pues está costando mucho más trabajo, pero no obstante, en eso pues tuvo que ver mucho estos entrenadores, ¿no? Y yo pues me fui al servicio militar, decididamente. Entonces me pasaron a ver... ¿Qué te recuerda esa imagen? Me emociona mucho el ver esa fotografía porque es la primera fotografía que me hicieron a mí. Detrás tengo un familiar, un cuñado mío que ya desgraciadamente falta, y mi hermano Paco. Y ahí tendría yo pues 12 años. Fíjate, fue la primera fotografía que me echaron a mí en un campo de fútbol y la primera vez en mi vida
que piso un terreno de Pues juego. ya guardarla tiene mérito, ¿eh? Sí, Esa sí, pues la foto hay tengo en veces blanco y que no. negro y de hecho es uno de mis mejores recuerdos, ¿no? Y ahí que ese recuerdo sí que es bonito, ¿no, Manolo? Pues sí, pues fíjate tú ahí vistiendo la camiseta amarilla, con un Ruchurtu, Rosado, Quino, Ibañez, Ibáñez, Mané, o sea, Quino que es que- debajo. Fíjate tú qué elenco, qué gran equipo era aquel, ¿eh? La temporada Fernando Carballo, está 76-77. la de Santa María. Santa María, está- portero. Semita Goya de lateral. Que ya fue, y Rosado, o sea, Rosado. el equipo que ascendió a Primera División. Una temporada magnífica, ¿eh? Sí. Fue aquello. Estupenda, la verdad es que... ¿Te dio pena no estar tú, no celebrar ese ascenso en Carranza con el Terraza? Porque te traspasaron antes de finalizar la primera vuelta. ¿Cómo fue ese traspaso? ¿A ti cómo te llegó? ¿No? Porque tú, jugando en el Cádiz, has salido de la cantera y de pronto que haya equipos que están participando en Copa de Europa y en Recopa de aquella época, se interesa por Manolo Botuó con 19 años. ¿Qué? Me llegó todo tan rápido que yo no daba crédito a lo que me estaba pasando, ¿no? Yo en aquel entonces tenía 18 años, yo no había salido de la nada y de momento pues me oigo en la radio y me oigo en la televisión, con lo cual para mí eso supone un masazo de alegría, ¿no? De un bombazo de optimismo, ¿no? Pero al mismo tiempo pues de preocupación, ¿no? Porque había mucha gente alrededor mía de golpe y porrazo preocupado por mí. Y a mí eso me tocó mucho, positivamente y negativamente, porque me hizo responsabilizarme mucho más, ¿no? Yo siempre me he considerado una persona muy responsable, pero no dejo de reconocer que a un chaval con 18 años esto le puede afectar positiva y negativamente. Y a mí afortunadamente me sirvió de mucho, ¿no? Positivamente, ¿no? Luego tuve mucha gente alrededor que me supo llevar. ¿Positivamente o negativamente? Positivamente. También te afectó a algunas personas negativamente. Porque en el mundo del fútbol tú sabes, hay muchos golpecitos en la espalda cuando eres alguien. Ya, cuando dejas de ser alguien ya no se acuerdan de ti. Sí, efectivamente, pero yo afortunadamente tengo que decir que todo positivamente. Digo negativamente porque las cosas buenas a veces no las sabes encajar bien y te superan. A eso me refiero negativamente, no porque nadie me haya puesto una zancadilla. Afortunadamente me he rodeado de gente o se han rodeado de mí porque en mí han visto algo bueno y yo al mismo tiempo es una atracción, ¿no? Y te han ayudado, ¿no? Ha sido... Siempre. Yo tengo que darle muchas gracias al fútbol porque en ella he encontrado a mucha gente buena y mucha gente sana. Y me quedo con eso simplemente. Manolo, y llega tú al Valencia, con 18 años, camino de los 19, a un Valencia de Kempe, de Daniel Solsona, o sea, yo sé, que estaban jugando en Europa, y llega un chaval que hace un año estaba en regional y ahora a primera división. O sea, y muy pronto internacional. Sí. Cuando llega al Valencia, ¿qué te encuentras? ¿Qué vive? ¿Cómo te recibe aquel vestuario de estrella? A mí me dieron las dos comidas y el postre me lo dieron todo junto. A mí no me dio tiempo a digerir nada, pero intenté comérmelo bien, poquito a poco. El palo más grande que me ha dado el fútbol me lo dio el primer día de entrenamiento en el Valencia. En aquel entonces estaba Heriberto Herrera de entrenador. Heriberto Herrera. El primer comentario que hizo en el terreno de juego, cuando me fue a presentar a todos los compañeros, fue a decirme, 25 millones de pesetas ha costado usted. Me miró y me dijo, usted no vale una mierda. Váyase para allá que ya le llamaré cuando yo considere más conveniente. Textualmente se dijo eso. Textualmente. Todos mis compañeros primer día de entrenamiento primer día. Y delante de tus compañeros. Todos. De psicólogo, yo me quedé de asombrado, pedagogo, todos mis compañeros poco, me decían que me callara, que no le hiciera caso. Entonces me retiré, bueno, me hice que me retirara del círculo. ¿Del grupo? Y yo empecé a entrenar solo durante unos 15 o 20 días. Cogía a un señor que cuidaba el césped, él me tiraba el balón, en fin. Sí, yo llegué lleno de moral y un señor me pinchó y me vació. Entonces me tuve que levantar poquito a poco, en fin, el club vio lo que estaba pasando y bueno, al poco tiempo destituyeron a Heriberto Herrera. Y a partir de ahí fue un nuevo periplo, una nueva sensación. Entró Marcel Domingo, todo cambió para mí, cogí la titularidad desde el primer partido que me sacaron y de ahí pues estuve los 8 años consecutivos siendo titular.
Manolo, esa foto Esa foto es te contra el recuerda, Cádiz. ¿no? Es contra el Cádiz. Y ese es Chico Linares. Chico, un gran amigo tuyo. Efectivamente. Y vecino, ¿no? También de allí de... Chico Linares en el estadio Luis Casanova. Luis Casanova. Eso... Y a mí siempre me ha dado mucha ilusión enfrentarme a equipos queridos, ¿no? Y sobre todo al Cádiz Club de Fútbol, que para mí... Y aquí también te encuentras con otro amigo, ¿no? Efectivamente. Contra el Este fue Cádiz aquí en también. Carranza. Este fue en Carranza, sí. Este fue en Carranza. Y creo que Mané, ¿no? El que Sí, sale Mané, detrás, Mané, ¿no? Si Mané. no recuerdo mal. Mané, otro que tiene que pasar por nuestro plato. También tiene su historia. Qué buen jugador, Manolo Mané. Qué grandísimo. Qué gran jugador, qué buena persona. Y yo Pero Manolo, de Cádiz. Sí, de Cádiz, de Cádiz. De Y la Cádiz, cabecita que tenemos, digamos, los gaditanos, no todos, pero sí, mucho. Y en el mundo del fútbol se ha dado caso de... Bueno, yo creo que Ahí tuviste que pelear con uno que fue Pichichi, ¿no? Hansi Kran, Hansi que es Kran, aquel señor que de está... Barcelona. Este es Rainer Bonhoff, Sí. primero que está en la foto. Hansi Kran allí... ¿Eso fue al en el fondo. Nou Camp o En Luis Nou Casanova? Camp. No, ese es el Nou Camp. Asensi, el Juan de la Manuel izquierda. Asensi, de capitán. Y ahí estoy yo. Buenos partidos, eso, ¿eh? Expectativa. Siempre me ha gustado mucho los partidos del Nou Camp, porque el Nou Camp es el teatro de los sueños para cualquier deportista. Es donde todo lo ve dimensionado, todo lo ve mucho más grande. Los espacios son muy largos, muy anchos, muy profundos. Y ahí hay que saberse controlar, porque ahí los partidos duran el doble. Tan grande. Yo me acuerdo cuando se tiraban los balones, es que no se acababa nunca. Y la verdad es que cuando enfrente tienes un equipo como el Barcelona, que empieza a tocar la pelota, a mantenerla en su posición, y que el contrario tenga que correr detrás de ella, y sea así interminable los partidos. Manolo, y volviendo a eso, porque me ha quedado grabado lo de Heriberto Herrera, ¿no? Que de psicólogo tenía bien poco. Sí. Superar eso te costó mucho, ¿no? Muchísimo. Eso fue un palo No tremendo. se lo puede imaginar. Yo iba a dejar el fútbol. Y digo yo, eso te iba a preguntar, Iba a ¿se dejar pasó el por la cabeza, Sí, sí. siendo tan joven, dice, yo me voy de aquí? Eso no lo sabe nadie, porque quizás lo haya comentado en una entrevista, ¿no? Esta será la segunda vez que lo he comentado, ¿no? Porque yo los recuerdos malos quiero Intento olvidarlo olvidarlo. cuanto antes mejor. Pero creo que tu programa merece la pena que supiera una parte importante de mi carrera futbolística, ¿no? Y esta fue importante porque me hizo mucho daño al principio, pero me fortaleció mucho para luego superar muchas cosas que me vino negativo, porque en el fútbol no todo es de color de rosa, Exacto. no es todo Hay que bonito. trabajar mucho. El deportista, el futbolista se encuentra con muchos inconvenientes y entonces hay que intentarlo superar de la mejor manera posible, ¿no? Y a mí me sirvió mucho de eso. Me sirvió para darme cuenta que en la vida todo no iba a ser de color de rosa, que iba a sufrir mucho y que había que pelear mucho para estar ahí arriba. Y llega Marcel Domingo y cambia totalmente Sí, cambia. la tortilla, digamos, para Manolo Botuó, ¿no? Exactamente. Te hace con un puesto Me hago con un puesto. y muy pronto, en muy pocos partidos, te llaman para la selección española. Sí. Me llaman para la selección española. Antes no se era internacional tan fácilmente. No, porque no se jugaba tantísimos Exactamente, partidos como se jugaba juega mucho hoy. menos. De hecho, iba preseleccionado, pero no llegaba a debutar. llegaba. Estaba en el banquillo, pero se hacía un cambio Pero nada ¿qué más. central había en aquella época, Manolo? En aquel entonces yo tenía como referente delante mía a Migueli. Ah, estaba Y Miguel, yo estaba de banquillo como suplente. Entonces, Miguel y Benito, o sea, es que había unos centrales. yo decía, cuando Leche se va a lesionar a este hombre, a ver si me da cuelo para un partido internacional. Y fui 7 u 8 veces, pero jamás fui. Bueno, y en una vez, pues, Kubala en Italia, pues me sacó de inicio, ¿no? Ese fue tu debut, ¿no? Sí, en Italia, sí, desde el inicio. Y quizás sea de los momentos más bonitos que haya vivido yo en el fútbol, ¿no? Yo viví un momento importante con el Cádiz, el primer día que me puse la camiseta amarilla, cuando gané la Recopa de Europa, cuando gané la Esa Copa del 8 Rey. temporadas en el Valencia, ganaste una Recopa de Europa, una Copa de del España, Rey, ¿no? Una Copa del Rey, La Copa del Rey. una Supercopa de Europa. Y la Supercopa de Europa. ¿Y hubo hasta alguna otra final, Manolo? No, todas las finales que he jugado Todas. las he ganado. En tu época la... Está feo decirlo porque quizás pero lo ganaste, no, pero sonar a bonito, prepotente, ¿no? Pero está en tu palmarés y eso hay que decirlo. he jugado finales que las he ganado.
porque debe de ser muy duro jugar una final y quedarte en las puertas, con un sabor de boca muy malo, ¿no? Y 8 temporadas en el Valencia. Y te adaptaste bien allí. La adaptación siempre cuesta. Hombre, la adaptación, verás tú, es fácil y es difícil al mismo tiempo, depende de lo que tenga alrededor, ¿no? A mí me costó un poco porque el carácter valenciano es un poco complicado. Es fiel, es muy fiel, pero muy exigente. De hecho, si estás viendo ahora el Valencia tiene una etapa muy buena y de momento no se sabe por qué, cae en picado y empieza a perder partidos. Pero la afición es difícil, es una afición muy complicada, una afición que yo los partidos que he visto, que he ido allí con el Cádiz, apoyan, pero al momento que el equipo falla, te exige mucho. Es mortal, es horrible, vamos, le mete una presión a los jugadores imponente. Está jugando bien, está ganando bien, pero falla un balón o tira al portero para recuperar posición y la gente te pica. Es difícil. No es como, o sea, hay otras aficiones que el equipo está bien y tiene un fallo y no, vamos, anima, levanta, no. Es una afición complicada, el segundo cambia. Pero al mismo tiempo de ser complicada, cuando ve que tú das el 100% de lo que sabes, te lo reconoce. Te lo reconoce muy bien. Y a mí, afortunadamente, siempre me lo han reconocido. Trato siempre bien contigo. Ha sido exquisito. Cuando va a Valencia ahora, Manolo, ¿cómo te reciben? Porque eso siempre... Con los brazos abiertos. A mí me hablan todos los veteranos del Cádiz, Juanito Mariana me decía que en Barcelona a él lo trata y lo reciben los veteranos, algo más maravilloso, igual que Manolín Bueno con el Real Madrid, ¿no? Y Juan José igual, que dice, el Valencia igual, o sea, te recibe, eres, digamos, ese futbolista, pasaste 8 temporadas, eso ellos no lo olvidan, ¿no? Verás tú, yo en Valencia, como en los otros equipos que he estado, ¿no? Pero sobre todo en Valencia porque he estado mucho más tiempo, ¿no? Me ha dado tiempo a sembrar bien y he echado muchas semillas. Y cuando uno echa semillas... recoge su fruto. Recoge fruto, ¿no? Y yo, ahora que me he retirado, y hace tiempo que me he retirado, yo estoy cogiendo muy buenos frutos de amigos simplemente, que no me dan nada, pero me dan su amistad. Y yo el hecho de ir a Valencia y que se acuerden de mí y que yo les llame y diga... Tú no te vas sin irte a ver, sin venirme a verme. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta que ver a Manolo Botubó nuevamente, ¿no? Y compartir con ellos un rato agradable, ¿no? Para mí eso es importante, porque la amistad... El fútbol es una de las cosas más importantes que a mí me ha pasado. Y le estoy tremendamente agradecido porque en el fútbol, yo te digo, que he conocido mucha gente, y ahora a mí lo que más me satisface es de tener un abanico de amigos que para mí está por encima de otras cosas. A través del fútbol. Sí. Manolo, después de 8 años en el Valencia, en el equipo Che, te tiene que marchar. ¿Te dolió eso o tú lo entendías ya que había? Porque eras joven todavía tú, ¿no? Yo no lo entendí. Y no lo entendió mucha gente. Pero en aquel entonces, bueno, había unos problemas económicos graves en el Valencia y se tuvo que dar la baja a muchos jugadores. Se le dio la baja a Mario Alberto Kempes, a Carrete, a Daniel Solsona, a mí, entre otros, ¿no? Y entonces, pues, el Valencia se deshizo de una serie de jugadores importantes, pero que al mismo tiempo su ficha era muy elevada. Entonces había que reducir gastos y se cortó. Y hubo que sacrificar eso, ¿no? A mí dualmente no me gustó y bueno, pero lo supe entender. ¿Tuviste oferta de equipo? Bueno, porque te marchaste a Castellón. Al Castellón. Castellón estaba en aquel momento en segunda o en primera. En segunda división. ¿Y el Cádiz no se acordó de ti o en aquel momento no pensaste en volver al Cádiz? No. El Cádiz estaba en segunda, ¿no? Estaba en segunda división. No hubo acercamiento, no hubo feeling por ninguno. A mí me salió Castellón, yo estaba muy vinculado a Valencia. Y además cerca de Valencia. Mi mujer estaba terminando la carrera de danza española en Valencia. Prefería tú no cambiar. Y Castellón era un sitio, Benicàssim, era una zona que me gustaba, y firmé 3 años. 3 temporadas. 3 temporadas. Y jugué 2 temporadas, además, la tercera me tuve que ir. La tercera... Me tuve que ir. Pero te fuiste al Jerez, ¿no? Sí, me fui a Jerez. ¿Tampoco el Cádiz ahí intentó? ¿Tampoco tuviste ningún contacto? Sí, tuve un contacto. Yo sé que tuviste un contacto. Que es la segunda vez. Pero tú me tienes que contar qué es lo que te pasó. Contar. Una cosa extraña. Sí. Pues yo estaba entrenando en la playa, continuamente, diariamente, y me cruzaba con el Cádiz,
con el entrenador era de Sevilla, el entrenador, y el segundo entrenador era otro exjugador del Cádiz también. Entonces me dijeron que pasaba, que le dije que no tenía equipo. Yo, ¿cómo que no? Entonces me dijeron lo que tenía que hacer para estar en el Cádiz, que es ver a una persona que no tenemos aquí ahora de cuerpo presente, con lo cual no voy a decir su nombre, y que yendo a su casa, él me iba a hacer una entrevista y a partir de ahí, al otro día el Cádiz me iba a firmar. Y me fui a su casa, al portal de su casa. Y estando en el portal de su casa, se me vieron a la mente muchas cosas. Y una de ellas fue que pensé que, ¿por qué motivo estaba yo Que no ahí? necesitaba tú aquello. ¿Qué necesidad tenía yo, si nunca le he tenido que pedir favores a nadie, él está ahí, ¿para qué? ¿Para estar en el Cádiz? No. Me di media vuelta y me volví. Si el Cádiz me quiere fichar, que me llame y punto. Claro. No. Entonces no... Manolín Bueno, más o menos le ocurrió una cosa similar. Eso en aquella época se daba Se daba mucho, ¿verdad? con frecuencia, desgraciadamente. Eso se ha Había acabado. mucho temor a Hoy la los prensa. medios tienen fuerza, pero No. porque sacan noticias, pero no, No. no hay ese compadre. Está comprado, está utilizando a ese futbolista por cierto interés, eso me parece que hay poca dignidad y no por parte de un profesional. No me refiero al futbolista, porque el futbolista tal vez esté mirando su futuro, me refiero a... Sí, pero hoy tenemos la gran suerte, Antonio, de que hay muchos medios de comunicación. Y Pero esto en Cádiz... yo creo que la radio, tanto la radio como la televisión, son dos medios que transmiten. Es decir, sí, pero- transmite verdad, ¿no? Sí, Y pero al te digo una público cosa, no se le Manolo, puede mira, engañar. en el Cádiz eso de los periodistas, eso lo cortó lo mismo que se critica, que se dice muchas cosas de Antonio Muñoz. Antonio Muñoz cuando llegó al Cádiz hace 15 años, no, y antes cuando estuvo en primera división en la directiva, entonces era club, no era Sociedad Anónima Deportiva, estuvo con Irigoyen y todo, era uno de los temas que Antonio Muñoz se oponía, ¿no? Que más o menos él comentaba, ¿no? Yo lo digo presuntamente, que había periodistas que cobraban, que eso no podía hacer, y que eso se hablaba en reuniones de la directiva y que había que cortarlo y cortó muy, y fue Antonio Muñoz uno de los que cortó eso y lo de las entradas, ¿no? Que antes le daban localidades a todos los periodistas, a algunos, algunos tenían en un trofeo 25, 30 bonos, 16, 18, y eso me parece lamentable, ¿no? O sea, que le dé una invitación, pues mira, lo entiendo, ¿no? Eso no es nada, o que se invite a un director de un medio, eso lo veo dentro de lo normal y que creo que incluso es bueno por parte del club. Pero eso sometido a un periodista, o que un presidente esté sometido al periodista, o el periodista al presidente, eso me parece lamentable. Y eso en tu época lo habrá vivido muchísimas veces. Sí, lo he vivido directamente, indirectamente. ¿Y a ti te afectó eso? Tu Me vuelta al afecta Cádiz no fue por eso, igual que la de Manolín Bueno. Manolín Bueno, después de tantos años en el Real Madrid, estaba en el Sevilla, y yo tengo que aceptar determinada cosa para volver al Cádiz. No volvió, y se fue al balón y estuvo en el balón y se retiró en el balón. Pues eso quizás sea una de mis mayores satisfacciones, ¿no? Es que hice lo que mi ego te daba. quiso hacer. Sí, no, Si te seguí- marchaste al Jerez, no pensaste... Entonces no había tanta rivalidad como hoy. No, lo No lo del había Jerez- porque yo recuerdo en aquella época el Cádiz iba a jugar los partidos cuando le cerraban el Carranza, se jugaba en el Estadio Domé. Sí, claro. O sea que no había esa rivalidad que hoy. Pero Hoy es impensable que el Cádiz juegue un partido porque le cierren el Carranza que lo juegue en Chapí. Eso Yo no- creo que eso de la rivalidad lo ha creado incluso los mismos medios de comunicación, ¿no? Sí, no, hombre, Y yo al- pienso... y ¿no? una también minoría de tantas temporadas público. del Cádiz en Segunda B, que fue cuando se enfrentó muchísimo al Jerez. Porque el Jerez siempre, tú recuerdas, tercera, cuando fue Segunda B, y ahora son los Muy poco momentos tiempo. mejores del Jerez, que lleva bastantes temporadas en Sí, Segunda pues División. yo me lo pasé muy bien en Jerez, ¿eh?
Yo tengo que decir que la afición jerecista se portó conmigo. Te trató muy bien. Fenomenal. Estábamos jugando en el Estadio Chapín. En aquel entonces estaba este entrenador de Valencia, Naya. Naya, que hizo de mal recuerdo para Cádiz. Hizo un recuerdo. Estuvo 2 épocas aquí. En la primera ganó aquella promoción con el Sestao, pero la segunda nos mandó a segunda vez. Era un desastre. Era un militar auténtico. Solía arruinar los clubes, porque empezaba a firmar jugadores y firmaba a los buenos, los malos y a los regulares. Sí, y también los contratos los miraba él. Sí, también los revisaba él. Los revisaba él. Él decía, tú ven para acá que del contrato me entiendo yo con él. Entonces, ¿qué tiempo estuviste en el Jerez? Estuve una temporada. Una temporada, porque iba a continuar, pero decidiste tenía contrato en vigor, pero decidí ya colgar las botas, porque ya cuando vienes de arriba para abajo, como que todo es mucho más difícil que de abajo arriba. Cuesta mucho más, ¿no? Manolo, una vez retirado del fútbol, tú sabes que hay muchos jugadores que han jugado en el Madrid, en el Barcelona, y se ven las ruinas, se ven tirados. Manolo Boutubó, gracias a Dios no está entre ellos, ha sabido labrar su futuro. Ahorrar. ¿Por qué le pasa eso a muchos jugadores, a muchos compañeros tuyos que tú conoces? ¿Tú cómo lo entiendes eso? Pues no lo entiendo. No lo entiendo, pero al mismo tiempo yo creo que tampoco uno quiere estar mal, ¿no? Sino que son circunstancias de la vida, malos momentos que te pueden venir, ¿no? Y tú no negocios sabes los negocios que tú pretendes. Se mete alguno en algún negocio que no conoce. Y tú pretendes que vayan bien y este no va bien. Entonces ya vienen los conflictos, las ruinas, los problemas, ¿no? Yo afortunadamente las cosas me han ido fenomenal y entonces no he tenido mala suerte. Pero has estado pendiente siempre de todo tu negocio, no has estado al margen o lo has dejado en manos, eso tú sabes que simplemente eso es... no he vivido nunca por encima de mis posibilidades. Siempre me he mantenido por debajo de mis posibilidades, nunca por encima. Yo creo que es el secreto, ¿no? Sí. Aun pudiendo no volverte pero loco. También los jóvenes, ¿no? Porque un futbolista con 30 años es joven, cuando se retira menos con 34 o 35, es joven para la vida, muy joven. Jovencísimo. El dinero fácil, que se gana fácil, aunque se dice jugando al fútbol, pero es dinero fácil, cantidades importantes en comparación con un empleado, un trabajador, eso tal vez a alguno le perjudica si no está bien causado, ¿no? Claro. Si no está, como tú dices, en un control, sabe lo que puede gastar y lo que hay que ahorrar para un futuro, ¿no? Hombre, verás, yo te digo por mi experiencia. A mí cuando me ha llegado el dinero fácil, indudablemente no le das el mismo valor que cuando te cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Porque yo estoy convencido que no valora uno el dinero de la misma manera un futbolista que un señor que tiene que estar trabajando, pues arreglando una carretera y asfaltándola. La valoración no es la misma, ni muchísimo menos. A ese señor le cuesta mucho más trabajo que a mí divertirme en un terreno de juego. Porque el futbolista se está divirtiendo. Yo, si le estoy tremendamente agradecido al fútbol, es porque, aparte de haber conocido a mucha gente, yo me he divertido jugando. Ha hecho lo que tú querías hacer, futbolista. Y eso hay que agradecerlo. Y luego, entonces, yo no puedo valorar el dinero de la misma manera que otro señor, que está haciendo una cosa que no le gusta. Al fin y al cabo, el futbolista está haciendo una cosa que le gusta. Y entonces, al mismo tiempo de eso, está ganando 100, 200, 500 o 1000 millones de pesetas al año. Pues fíjate tú lo que me va a costar a mí cambiar de coche cada 6 meses, de un Ferrari o sea el modelo que sea. Ahí otra foto bonita, ¿no? Con Tendillo, ¿no? Miguel Tendillo. Un buen central. Un buen central que hizo que su llegada a Valencia me corrieran hacia un lateral. Sí. Yo era central, tú jugabas de central, con Arias, llegó Tendillo con Alfredo Di Stéfano. Y jugaste tú en la derecha y empezamos, no, de izquierda, lateral izquierdo y central. Tendillo fue central con... Entonces, en aquel entonces la defensa era Arias, Tendillo, Carrete y Boutubó. Carrete en la derecha. Exactamente. La derecha y tú en la izquierda, ¿verdad? Carrete, ¿te acuerdas que el fichaje que iba a firmar por el Barcelona, Carrete, todo hecho y al final firmaron a Gerardo, que es lateral de Las Palmas? Exactamente. Y Carrete se fue al Valencia. Y esta foto... impresionante, ¿no? Primer partido en España de la selección argentina contra el Valencia y ahí está Manolo Boutubó pendiente del astro, ¿no? Sí, la verdad es que
me dio mucho que hacer, porque es uno de los jugadores más importantes que ha tenido el fútbol a nivel mundial. Y bueno, la verdad que mejor que este no he marcado a ningún jugador. Aquí ahora se habla Messi, Maradona. Messi es muy parecido a Maradona. Es parecido, ¿no? Muy parecido. Tenía un cambio de velocidad Maradona impresionante, una visión de la jugada igual que la que puede tener. ¿Y te hizo sufrir? Me hizo sufrir mucho. Ha sido mucho más que este jugador que va a salir ahora en pantalla. Este me hizo sufrir, pero físicamente. Porque este me dio mucha guerra. Este jugador del Atleti de Madrid, fue de esos partidos centrales, con delantero centro, guerrillero, que le gustan los centrales para... Este no paraba, ¿eh? Este no paraba. Iba al choque, iba... Leal. Se mataba. Delantero centro del Atleti de Madrid. Y aquí... Este es una foto de la Recopa de Europa. La final de la Recopa de Europa. En Bruselas. Que... Solsona, Pablo, de bigote, Arias, Tendillo, Pereira, yo, Rainer Bonhoff, un buen amigo mío, buena gran persona, y Carrete. Abajo Kempes y a su izquierda Saura. ¿El de la izquierda es? A la izquierda nuestra Saura. A la derecha Subirá. Hay que ver. ¿Cómo cambia la fotografía? Claro, normal. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, aquí estamos porque lo podemos contar, que es lo importante. Que es lo bonito. ¿Y cómo ves tú el fútbol de hoy al de tu época? Bueno, ¿en qué ha cambiado? Tanto que se habla de yo sé que lo físico. Yo sé lo que voy a decir. Va a lo molestar. mejor no tiene nada. No va a molestar, porque no voy a insultar a nadie. No, digo, si va a molestar a alguien del fútbol, del mundo del fútbol. A mí me encanta el fútbol de ahora. ¿De ahora? Sí. ¿Por qué? Porque el fútbol de ahora se juega con más velocidad. Pero al mismo tiempo falta lo que teníamos antes, que era amor hacia algo. Y hoy hay amor hacia la cartera. Nada más. Nada más. O sea, tú eres de los convencidos que hoy es el dinero el que manda el fútbol. Predomina por encima de todo. No digo que no quieran los jugadores ganar, pero en su mente está el continuo dinero. Se habla demasiado del dinero. Sí, e incluso de la gente joven que está empezando. Falta en nuestros hijos. Hoy los representantes, desde que son alevines, ya tienen futbolistas representantes. Un chaval de 12 años que está empezando a jugar, le compramos las mejores botas. Tiene las mejores vestimentas. Todo, no le falta nada. Tiene de todo. Entonces, le falta valorar las cosas, le falta necesidad. Antes había necesidad y ahora no hay necesidad. Ahora lo tenemos todo fácilmente. Hambre, eso lo dice nuestro compañero, los dos entrenadores que yo tengo en el plató del Submarino Amarillo, Ramón Blanco y Hugo Vaca, dice eso, que falta, que no hay hambre de fútbol, que en la cantera están muy acomodados y que no se ve esa hambre de eso, como yo te comentaba, de tu época, ¿no? De la época de los Pepe Mejía, Salvador Mejía, Chano, la cantidad de José, González, Cortijo, Antonio Calderón, Barla, y después la de Kiko, Arteaga, Mami Quevedo, que había hambre por salir, y salían, y esos futbolistas jugaban 4 partidos en el Cádiz, hacían primera división en segunda, y salían. Y ahora que estamos en segunda vez, no sale nada. No sale. De todos modos, te tengo que decir también que el fútbol hay un condicionante por encima de todo, que es la suerte. Pero la suerte hay que buscarla una y otra vez, y hay que ser perseverante en la búsqueda. Tú no te puedes venir abajo por un no en un momento determinado. No, pero yo voy a seguir. Yo voy a ser persistente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hoy los chavales, como no quieren ser persistentes en nada, a lo mínimo se aburren. Y hay mucha libertad. Hoy el fútbol es... ¿Tú sabes por qué yo fui jugador de fútbol? Pues va a sonar mal. Por cojones. O sea, tú por dices, necesidad. Yo voy a ser por futbolista, fuerza. voy a llegar. Yo tenía 2 cosas. O tenía el balón o un motocarro de 3 ruedas. Exacto. Para hacer deporte. Por cierto,
eso no lo hemos dicho, pero lo vamos a recordar, lo tengo yo, lo tenía apuntado por aquí, que tú ibas a la lonja de fruta a las 6 o las 5 de la 4 de la mañana. mañana con mi padre. Con tu padre. Hasta las 10 de la mañana. Y después te iba a entrenar. Y luego me iba al Carranza a entrenar con el Cádiz a las 10 de la mañana. Estando en segunda división, y que me llamaba la prensa para decirme que qué me parecía que el Madrid se estaba interesando por mí. Y tú estabas trabajando. Y yo me había levantado a las 4 de la mañana. Y el Cádiz no te decía, tú no puedes levantar a las 4 de la mañana, porque te habían pasado el primer equipo, pero de dinero poco se hablaba. Yo no cobraba nada. Exacto. Y mi padre tenía en aquel entonces unos 80 años y yo no lo podía dejar solo. Tú tenías que estar trabajando con él. Yo tenía que estar a su lado. ¿Y cuándo dejaste eso? Pues cuando ya el Cádiz me propuso darme un sueldo de 300.000 pesetas al año. Y bueno, me daba 60.000 mensualmente. 60.000 pesetas. Entonces ahí con eso aporté a mi padre más ayuda y ya le dije que no fuera mal mercado. Claro. De fruta y que se olvidara un poquito ya de todo eso que tenía. Y ya lo retiré ya. Con ese primer dinero que me dieron. Pero eso hoy tú te haces hoy un futbolista de la cantera, trabajando a las 4 de la mañana y después irse a entrenar y eso. Yo creo que no. Nada. Por eso yo te digo que yo fui futbolista por cojones. Yo fui pesado. Bueno, Andrés González también tuvo una historia también, que ya la contará él aquí, parecida también, de trabajo con su familia. A mí me une con Andrés vínculos familiares. Familiar. Y Andrés ha sido uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Cádiz Club de Fútbol. Y una gran persona también. No te hablo como persona, porque sería no acabar, ¿no? Pero sí, el Cádiz ha dado muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Que nos ponemos a hablar de futbolistas y del Cádiz, y lo que se dice, cómo no ha estado más años en primera división, aquel año que ascendió cuando te traspasaron a ti, y se quedó ahí un año con un gran equipo que había. Yo recuerdo que al equipo que ascendió, que era bueno ya, llegó Paco Baena, que estaba en el Alavés, que había ido del Atlético de Madrid y vino de refuerzo, o sea que tenía equipo para quedarse y nada. No fue aquella temporada. Empezó bien Enrique Mateo, debutando, creo recordar que le ganó al Rayo, y después los conflictos, los problemas que hubo con el presidente y todo eso afectó mucho a la plantilla, porque tenía a Carballo, a Aquino, a Ibáñez, o sea que era un gran equipo. También es complicado. Un equipo cuando pasa de una categoría a otra se tiene que consolidar, ¿no? En esa categoría, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que consolide eso, ¿no? Se reafirme, ¿no? Y al Cádiz pues le costó un poco de trabajo al principio, pero luego se mantuvo unos cuantos años en primera división. Sí, después la época de Irigoyen, ahí fue... Después... Lo que pasa es que ya a partir de ahí ya las cosas fueron distintas. De que se bajó a segunda vez. El Cádiz antes era un equipo de segunda, pero ascensor, o sea que podía subir a primera en cualquier momento y se mantenía en primera, descendía, es normal. Pero ahora, desde hace 15 años que bajó a segunda B, eso fue... Desde que se reconvirtió. Se quedó ahí. Ahora está en segunda B para ascender a segunda, pero cuando sube a segunda es candidato a descender a segunda B. O sea, hemos pasado a eso, lamentablemente. Las mismas opciones de subir que de bajar. Exacto. Eso estamos pero eso no es normal en el Cádiz, ¿no? Está en segunda B y tiene cerca de 7.000 abonados. En segunda ha llegado a 12 o 14.000, en primera llegó 18, lo máximo que se podía tener, ¿no? ¿Por qué tú que has estado en el Cádiz, que has colaborado con ellos en esta época, por qué está así la situación de la entidad ahora en ley concursal? ¿Cómo ves tú desde fuera, Manolo, todo esto? Yo, si me habla de la época de Antonio Muñoz directamente cuando él ha regido el club, me habla de esa época, yo te tengo que decir que Antonio Muñoz, yo creo que él ha querido hacer las cosas bien. Llevar las cosas más que como un club, como un negocio. Esa es la impresión que me da a mí, ¿no? Y que yo creo que no se ha rodeado, a lo mejor en el 100%, quiero decir. De gente competente. De gente no competente, de gente entendida en la materia. Del mundo del fútbol, ¿no? Del mundo del fútbol. Sí, se ha podido rodear de uno, de dos, pero el resto que viene detrás ha sido gente de empresa. Un club no es una empresa. Aunque sea sociedad anónima. Un club es un deporte, una forma deportiva, y tú te tienes que regir por unas normas. No pensar que eso es un negocio, porque no lo es. Porque no lo es. Y yo creo que ha sido uno de los mayores errores que ha podido cometer Antonio Muñoz.
Pero ¿por qué otros clubes modestos están en primera? O sea, el Getafe. Tiene Ángel Torres, un presidente, es una sociedad anónima. ¿Cómo te explicas tú que coja 2 jugadores del Valencia o 2 del Madrid, pues precisamente lo traspasa porque, a final de temporada y le tienen que pagar para llevarse? Antonio, porque precisamente se ha rodeado de gente de fútbol que, no, y que él sabe esa lo que tiene gente, que hacer, ¿no? que esa gente le ha abierto las puertas hacia otros clubes. Vamos a imaginarnos, yo trabajo para el Cádiz y al Cádiz le hace falta un jugador determinado y yo tengo buen contacto con Valencia. Sí, Y siempre traigo es más jugadores de fácil, Valencia. más fácil Imagínate llegar. que al mismo tiempo que tengo buen contacto con Valencia, tengo buen contacto con el Atleti de Madrid, tengo buen contacto con el Español, yo estoy aportando jugadores por ahí, ¿no? Que a ellos no les va a servir, pero que a nosotros sí. Entonces, eso es lo que a lo mejor Ángel Torres ha sabido. Tener Bueno, gente a su Getafe no es alrededor. normal, ¿no? Porque tiene los socios más o menos como Que el Cádiz tiene o Cádiz. menos, y Fíjate que tú. esté en primera y en Europa. Más O sea, o menos, que bueno, el tema de Villarreal. el Villarreal, también te lo iba a comentar, tema de además la Villarreal. organización, pero eso ha sido llanesa. El club ese sí que está organizado, ¿no? A lo mejor ya Villarreal está el poder Sí, está económico Paco detrás Roque, que ya eso es el refortaleciéndolo. dinero, ¿no? Claro. Que ponen, pero aparte de eso hacen las cosas bien, porque ha traspasado jugadores muy importantes, como Reina, por ejemplo, ¿no? O sea, y ha firmado jugadores también muy caros, y hoy tiene jugadores que lo puede traspasar por el dinero que quisiera. Tiene gente fuera del club trabajando para ellos y bueno, y eso Otra es lo foto. que a la larga es lo que te va a hacer tener un equipo fuerte, consolidado, respetuoso, ¿no? Porque al Cádiz le han faltado el respeto ya desde hace tiempo. A la entidad Sí. y al equipo. Es un equipo sin respeto. ¿Quién son? Hay que ver, uno de ellos será Kempe, ¿no? Por ese pelo, ¿no? El del pelo largo, aquí a la derecha nuestra es y Bot, ¿no? Kempe y el otro es Reine von Hoff. No, Hop. Y yo en el centro. ¿Te acuerdas de ese partido? Pues ese partido es en el Estadio Luis Casanova. Y ahí... Y ese es pues Eso es Supercopa, celebrando ¿no? una, no sé si la Supercopa, sí, es Supercopa. ¿eh? Porque la Copa, creo que es Supercopa de España, ¿no? El Valencia fue el equipo que ganó por primera vez la Supercopa, porque fue el primer año que se abrió, Se instauró se torneo. instauró el torneo ¿Fue a este. doble partido? A doble partido contra el Nottingham Forest, Esta es la de Europa, Supercopa de Europa. Supercopa de Europa. Fue la primera Pero vez ese que se mismo año implantó. ganaron ustedes también la Supercopa de España, ¿no? No, de España no, fue la Recopa de Europa, Supercopa de Europa, Y la Pues, Copa... y la Copa del Rey. del Rey. la Copa del Rey, que es la que hace que juegue el campeonato este de la Supercopa de Europa. Sí, sí, claro, campeón. Y ahí... Ahí alzando el trofeo Otro. con Daniel Solsona. Solsona. Eso es... Parece la Recopa, ¿no? Sí, esa es la Recopa de La Europa. Recopa. Eso fue en Suri. No, esa fue ¿en dónde fue? No, Bueno, se ganó ahí. se ganó. Y ese equipo, bueno, con la camiseta esa... Esta fue la final de la Copa del señera Rey. valenciana. La final de la Copa del Rey en el estadio del Atleti de Madrid contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Esta es la Que ceñida. ganaron... Esta camiseta es muy bonita. ¿La ganaron ustedes? La ganamos, O sea, 2-0 al Madrid. Sí, que además el Madrid era, digamos, era el sí, favorito y tal. Pero y venía se dice- ellos decían que es que como venían sin motivación porque Sí. venía de celebrar que fueron campeón de la liga, pues ya decían que ellos no estaban muy estimulados y le ganamos 2-0, 2 goles de Kempe. Y ahí está Lobo Diarte también, ¿no? Sí, Diarte abajo, Castellano de la Farba aquí a la Castellano derecha, de la Farba, ¿verdad? Uno de los jugadores, tengo buena amistad con todos, ¿no? Pero quizás sea con el que más amistad tengo. Fíjate tú qué casualidad, mañana voy a verlo a Granada. Y esta foto te recuerda a ese debut que hemos hablado, ¿no? Exactamente. Está Paolo Rossi detrás de ti, ¿no? Exactamente. En el estadio San Siro de Italia. En San Siro fue ese San partido. Siro. ¿Cómo quedó? ¿No te acuerdas? Pues perdimos 1-0. Perdimos 1-0. Marcaría Rossi, ¿no? Porque sí. Pues no marcó, no salió bien las cosas. Fue, No, lo marcaste bien, porque Rossi aprovecha Eso- cualquier cosita en eso el es área. lo más lastimoso de un central, que te lleva
o al menos antes te llevaba Sí. todo el partido detrás de Y en él. una jugada Si te metía el delantero centro del gol no había servido ya, para ya nada. no había. Ahí Y tenemos aquí la- viene con Del Bosque, Benito, ¿no? Satrústegui, el de la Satrústegui. izquierda, Leal, el del bigote, este era Rojo, del Bilbao, Del Athletic Bilbao. Cundi, Cundi, el del el de la Sporting. derecha, San José del Real Madrid, Sí. Alessanco, Sí. Marcelino, Alessanco, Botubó y el portero, ¿te acuerdas? El portero. Urruti, que murió de accidente de Urruti en coche. accidente de tráfico en Barcelona, sí. Sí, Son recuerdos que. inolvidable. Por Inolvidable. la selección, o sea que. Ha cuidado a Rossi, ha cuidado a Maradona. Sí, escogido muy buenos Eso, jugadores. ilusión de, vamos. Cuando hace un debut con la selección española, ese himno nacional tocando, eso tiene que Sí, sí. poner los vellos de punta en un estadio lleno. Sí, es curioso, cuando te pasa una cosa de esa y tienes puesto la camiseta nacional, es como una inyección de adrenalina la que te ponen y no te dan nada, ¿eh? Pero solamente la responsabilidad que te da el hecho de saber que tú estás actuando y representando a un país entero, yo creo que es el sumo de un deportista, donde sueña un deportista llegar a lo más alto, ¿no? Y te da es una paz interior. Y ahora tremenda. digo yo, ve tú esa selección y la de hoy, la selección de hoy, ¿qué opina? ¿Qué opina Manolo Botubó de ver a España que nunca ganó nada? Ganamos en el 64 aquella Copa de Europa con Villalonga y ya está, no se ganó nada más y ahora se gana la Eurocopa y el Mundial. Ahora ¿Qué se pasa gana- en España? Que todos los títulos vienen para acá, no solo en el fútbol, sino en tenis, en balonmano, en baloncesto, Pues se gana... lo que hemos hablado antes de la cantera del Cádiz, lo importante que son las camadas. Ha salido una camada en el fútbol nacional que ha sido aprovechada que la ha muy bien, ¿no? implantado el Luis Barcelona Aragonés y con la Vicente base del del Bosque. Barcelona. Luis Aragonés supo coger lo mejor de esa base del Barcelona y meterla en la selección con el tiki-taka famoso. A esto se ha unido Del Bosque, pero se puede unir, o te puedes unir tú mañana, o yo, pasado. Cualquiera, porque esos jugadores Porque está ahí. saben lo que tienen que hacer. Claro, entonces funciona solo. Pero Y también la a eso verdad le que- añade tú un Casilla, el mejor portero del mundo, No, es que- Sergio Ramos, o sea, Xavi Alonso, o sea, es que hay jugadores que lo metes tú en ese grupo y están dando lo que están dando, no lo que están ofreciendo. Yo cuando veo a la selección española jugar como juega, termino el partido y es que como terminar un buen orgasmo, con perdón, satisfecho, relajado. Es que bien me he quedado, porque que te quedas súper satisfecho, ¿eh? Y antes tú veías la selección y veías, y estaba apretado. Llevaba tú, antes era la sangre, la fuerza, Sí, el ímpetu, la furia de la española. Y hoy el fútbol. Y hoy es el tiki-taka. Hoy has desbancado. Yo tengo muchas conversaciones con un buen amigo mío valenciano que le gusta mucho el fútbol. No ha sido deportista, pero le encanta, entiende mucho de fútbol. Sabe menos que yo, porque Roberto, pero entiende mucho, porque lee mucho, ¿no? Y es un enamorado de Brasil. Y yo le digo que Brasil ahora es España. Sí. El Brasil de antes se ha acabado. Hoy tendremos en el plató de leyendas del fútbol a Manolo Botubó.
Manuel Botubot Pereira nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1955. Está casado con Eva Vicente González y tiene 2 hijos. Salió de la cantera cadista y más tarde fue traspasado al Valencia, donde estuvo 8 temporadas y luego firmó por 2 temporadas en el Castellón. Al concluir este contrato, fichó por el Jerez, donde... Y yo creo que tener hambre de fútbol y de todo. El hambre, o entre comillas, sí. La necesidad te hace valorar más las cosas y la necesidad te hace imponerte cada día más para llegar a un objetivo, ¿no? Hoy nuestros hijos no tienen necesidad porque todo lo tienen mucho más fácil. Antes, una televisión. ¿Quién tenía televisión? 4. El resto teníamos que irnos al bar de al lado, a la cafetería. Y verlo en blanco y negro. Y verlo en blanco y negro, imaginarse el color. Pues esta noche tenemos en nuestro plató de leyenda del fútbol a Manolo Botubó, un jugador nacido en la cantera del Cádiz, que solo jugó unos 15 partidos en el primer equipo cuando ascendió aquel año de la temporada 76-77. Manolo subió del Cádiz B y se hizo con un puesto en el equipo de Enrique Mateo. Duró muy poco porque los conjuntos grandes se interesaron por él y fue traspasado al Valencia, donde estuvo 8 temporadas. Pero sigue siendo cadista porque nació en el Cádiz. Manolo, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora después de tanto tiempo? Aunque sigue ligado al fútbol, ¿no? Tú no dejas, juegas con los veteranos de vez en cuando y... Jugó 6 meses y se retiró del fútbol. Fue internacional con la selección española sub-21 y con la absoluta. Manolo Botubó ha sido uno de los mejores centrales que ha vestido la elástica amarilla. Salió de la cantera cadista en la temporada 76-77. Ascendía al primer equipo y de la mano de Enrique Mateos debutaba en un equipo que estaba plagado de jugadores de reconocida valía como eran los Quino, Carballo, Ibáñez, Villalba, Ramón Blanco. Cuando solo llevaba en el titular unos meses, era traspasado al Valencia a cambio de 25 millones de pesetas y el fichaje de Fernando Barrachina, procedente del conjunto Che. Cuando ascendió al primer equipo, el futbolista continuaba trabajando de madrugada en la lonja de frutas con su padre. Acababa a las 8 de la mañana y a las 9 estaba en Carranza para entrenar. A Botubó lo ascendieron al primer equipo tras pasar por todas las escalas inferiores. Fue Enrique Mateos el que le dio la oportunidad de jugar y ser alguien en el fútbol. Luego llegaría aquel... Y tu vida sigue siendo el fútbol, ¿no? Pues sí, realmente, aunque no tengo nada que ver con el fútbol directamente, sí indirectamente, sigo yendo a ver el Cádiz cada domingo, sigo jugando con los veteranos, como bien has dicho, y bueno, si no estoy ligado al fútbol directamente, sí indirectamente me une mucho porque el futbolista difícilmente tiende a colgar las botas definitivamente, ¿no? Sino de alguna forma estoy ahí rozando lo que es el fútbol continuamente. Manolo, tú llegas al Cádiz de su cantera, desde muy pequeñito te pones esa elástica amarilla y yo aún te recuerdo en ese campo de la Barriada de la Paz, corriendo por esa banda, con esos silbidos tuyos, sí. Cuando subía ese Luis Escarti en el banquillo, aquella temporada sí. De los Juanito Macías, Alfredo, sí, un gran equipo. Pero antes pasaste por lo infantil, juvenil y todo. ¿Cómo fue todo? Pues mira, yo creo que el destino de las personas está escrito, ¿no? Yo creo en ello. ¿Por qué? Porque a mí me ha rozado algo de eso, ¿no? Yo jamás me hubiese pensado que hubiese sido futbolista, ¿no? Yo llegué a jugar en los alevines del Cádiz gracias a un vecino mío que iba a hacer unas pruebas con él. El traspaso al Valencia y no pudo disfrutar del ascenso del Cádiz a Primera División. Botubó estuvo 8 temporadas en el Valencia y consiguió una Copa del Rey,
una Recopa y una Supercopa de Europa. Coincidió en la selección con jugadores de la talla de Migueli, Alessanco, Gordillo o Camacho. En el partido contra Italia marcó a Paolo Rossi, que sería el máximo goleador en el Mundial de España. El escadista y es valencianista, tuvo el honor de ser el primer jugador que marcó en España a Diego Armando Maradona. Fue en un partido contra Argentina en Mestalla. Botubó considera a Maradona como el mejor jugador que ha conocido. Ya no solamente en el fútbol, ¿no? No, en todos los ámbitos generales de la vida, ¿no? Hoy la juventud tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas, pero tiene poca necesidad.